Por M de Misterio, la sección que hacemos cada jueves en Hoy por Hoy en Radio Zamora y Radio Benavente con la Asociación Zamorana de Estudios del Misterio. Es el turno esta semana de Marina Requejo. Hola Marina, buenos días. Buenos días a todos. Tras el misterio de Empel, ¿de qué quieres que hablemos hoy, Marina? ¿O de qué vienes a hablarnos? Pues yo creo que vamos a hablar un poquito de lo que son los místicos, ¿no? O sea, si tuviéramos que hablar con M de Misterio, prácticamente su vida y su historia estaría llena de misterio. ¿Qué entendemos por los místicos? Situemos el tema. Vale, entendemos por los místicos a aquellas personas que se dice tienen una conexión con lo divino, ¿vale? O sea, ellos principalmente tenían esa conexión con el más allá. Sufrían de éxtasis y trance. Había fenómenos físicos en su cuerpo, como por ejemplo los estigmas, las bilocaciones, las levitaciones, y tenían percepción y el don de la clarividencia. Yo creo que todos hemos estudiado en el cole alguna vez pues los místicos más importantes de la historia, como eran Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, ¿no? Es lo que nos suena. Pero siempre los hemos visto a nivel más de literatura y no tanto desde el punto de vista del misterio. Pero siempre muy vinculados a la tradición cristiana, ¿verdad? Los habremos estudiado desde luego en literatura, también en filosofía, pero sobre todo en religión. Sí, claro, en religión, porque eran monjas y monje. Y la mayor parte de los místicos, sobre todo los que conocemos nosotros porque venimos de una tradición cristiana y los que más hemos estudiado, pues evidentemente son religiosos, que precisamente es súper curioso porque es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué tenían ellos característicos para ser diferentes al resto? ¿O qué les pasaba en su cuerpo, en su mente, en su alma, para que tuvieran estas series de trances, de conexiones, de bilocaciones? Entonces yo es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es algo que siempre le he dado muchísimas vueltas y he llegado siempre a la misma conclusión, y es el tema de la oración, porque todos ellos eran religiosos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ora? Cuando uno ora, reza, mantra, hacemos meditación, evidentemente nuestras ondas betas del cerebro bajan y entramos en un estado teta que se llama, que es el estado de la conexión divina. Y yo creo que ellos, al pasar una vida llena de oración, al pasar una vida de contemplativa, llegaban a esos estados de éxtasis precisamente por eso, ¿no? Ahora mismo se conocen muy pocos místicos porque precisamente vamos en nuestra vida acelerados. Pero sin embargo, ellos precisamente tenían en común todo eso. La explicación que nos da la religión es que ellos eran seres elegidos, ¿no? Por un ser superior. Sí, bueno, pero la religión hay que mirarla a veces con un poquito de pinzas, ¿no? Pero si nos vamos quizás un poco lo que es al tema más científico, vemos que todos coinciden prácticamente en lo mismo, en una vida de oración y en una vida de meditación, que yo no creo que fueran elegidos, porque la mayor parte de ellos fueron perseguidos por la Inquisición, que es algo que es muy curioso. O sea, los hacemos santos a muchos de ellos, nos parecen elegidos por Dios, pero antes de ser elegidos, precisamente los condenamos, como pasa en una de las místicas que vamos a ver, que fue no solamente perseguida, sino que fue condenada. O sea, que era la oración, era la meditación, eso que les sumía en un estado mental que, digamos, les predisponía a otras cosas, ¿no? Al éxtasis, al trance y a la clarividencia, que es también muy interesante. Efectivamente. Yo creo que si todos en determinado momento hiciéramos trabajos no espiritual como tal desde la parte de vista religiosa, ¿vale? Sino de meditación y de profundizar dentro de nosotros mismos, tendríamos, no te digo que nos fuéramos a bilocar, que cuidado, que la bilocación a veces viene muy relacionada con lo que son los viajes astrales también, ¿vale? Hay una diferencia, porque los viajes astrales es nuestro espíritu, alma, que sale de nuestro cuerpo y es capaz de ver cosas que hay en otro lugar, y la bilocación era que muchas veces las personas eran vistas físicamente en los lugares. Pero si llegamos a ese punto de meditación, yo creo que todos seríamos capaces de tener esos puntos de, no clarividencia, sino de misticismo. No es que sea un don que se nos da, el de saber meditar, el de poder llegar a ese estado de trance, sino que es una cuestión que hay que entrenarla, ¿no? Es una cuestión, evidentemente, de entrenamiento, que, como yo siempre digo, ¿no? Todo el mundo puede dibujar, o podríamos llegar a dibujar bien. Lo que pasa es que hay veces que algunos vienen ya con esa parte o esa sensibilidad más desarrollada, pero al final, si todos lo trabajamos, podríamos llegar
por lo menos saber cosas interesantes. ¿Cuál es el tiempo de los místicos, Marina, o el tiempo de los místicos de los que nos quieres hablar esta mañana? Pues va relacionado sobre todo entre el siglo XV y el siglo XVII. Además ¿ya decimos los nombres? Sí. Son 3 mujeres, 3 mujeres que sería, como hemos nombrado antes, Santa Teresa de Jesús, Sor María Jesús de Ágreda y Sor Luisa de la Ascensión, que además me pareció súper curioso porque empezaríamos con Santa Teresa de Jesús, Sor Luisa de la Ascensión estaría justamente en medio en la vida, o sea, se iría seguida, y Sor María Jesús de Ágreda, que sería coetánea precisamente de Sor Luisa de la Ascensión, es decir, compartirían ahí unos 30 años las dos en la tierra juntitas. ¿Por qué hablamos de ellas? ¿Por qué las destacamos sobre el resto? Pues las destacamos sobre el resto porque yo creo que Santa Teresa de Jesús sí que es conocida, pero creo que es conocida a nivel de literatura, ¿no? Al nivel místico sabemos que tenía experiencias, que ella hablaba con Dios, pero yo creo que muy poquita gente sabe que en una parte de su obra ella comentaba que su corazón había sido atravesado por una daga en la cual había sentido un dolor tremendo, pero que después sintió el amor más profundo hacia Dios, ¿no? Era una de las cosas que ella contaba. Pero cuando falleció y se hizo la autopsia, realmente vieron que su corazón tenía una herida de 5 centímetros. O sea, algo un poco curioso, ¿no? Ella había sentido ese dolor y después en su autopsia pudieron comprobar esa herida de 5 centímetros de su corazón. Con otra connotación, su corazón permanece todavía incorrupto, es decir, no ha habido nada que se haya hecho para que su corazón permanezca como el primer día y sin embargo sigue estando allí. Y estudios posteriores también confirman que esa herida estaba estaba en ese corazón, ¿vale? Entonces me parece muy interesante no solamente su obra, que aparte es una obra que fue modificada porque al principio no se consideraba que estuviera bien vista por la teología de la propia Iglesia. Entonces tuvo ahí algunas ciertas modificaciones, que si realmente leemos la obra después nos podemos ir, fíjate, algo súper curioso, nos podemos ir a compararla con uno de los textos apócrifos del siglo II que se llamaba Pistis Sophia, porque nos habla de la evolución del alma, cómo iría pasando el alma por diferentes secciones antes de llegar a la divinidad. Entonces me parece muy interesante a nivel del misterio contar esta parte de Santa Teresa de Jesús. Y si quieres después hablamos un poquito de lo que era Sor Luisa de la Ascensión, que hemos dicho que estaba en el puente entre Santa Teresa de Jesús y Sor María Jesús de Ágreda. Pues era una monjita, ¿no? Dicen que de un carácter muy afable, la cual sufría de éxtasis también. Y tenía esa parte que a todos nos llama la atención y a mí es la que más me vuela la cabeza, ¿no? Que es la parte de la bilocación. Es decir, ella estaba en un punto y se podía ver o se la podía ver en otros lugares totalmente lejanos donde ella residía. Entonces, una de las cosas que llamó la atención, ella no era escritora, es decir, todos conocemos a los místicos por lo que han escrito o por los documentos que han dejado. Ella se dedicaba a la música. De hecho, ella era nieta de uno de los grandes compositores del siglo XVII, del siglo XVI. Y ella se dedicaba más, como si dijéramos, a canalizar todo el tema de la música. Pero ya te digo, era súper curioso porque se la podía ver en Roma, en Japón, en Madrid. Decían que ella estuvo en el lecho de muerte junto al rey Fernando II dándole consuelo. En Roma, este papel me encanta. En Roma dicen que se manifestó en la sede papal y rompió una vasija de veneno, frustrando así el asesinato del sumo pontífice. Imagínate. Mientras a lo mejor estaba en otro sitio. No, ella estaba en su convento en Carrión, que no hemos dicho que ella vivía en Carrión, en Palencia, ¿vale? Fíjate, después en Japón dicen que estuvo del lado de un franciscano, Fray Juan de Santa María, que fue perseguido por los cristianos en Asia.
y después se le veía en la tumba de San Francisco de Asís orando siempre, porque ella era franciscana. Hay una cosa que se nos ha olvidado comentar, que sabemos que Santa Teresa de Jesús nació en Ávila. Aquí Sor Luisa de la Ascensión nació en Madrid por casualidad, porque sus padres eran de Palencia, de Carrión, de hecho así se la conoce como la monja de Carrión. Y ahora vamos a por la segunda. Que también era de por aquí, María Jesús de Ágreda. Que también era de por aquí, es decir, era de Soria. Claro. Sí. Entonces aquí tenemos 3 mujeres de esta zona cercana que además entre ellas distaban muy poquitos kilómetros, porque de Palencia a Soria distaban muy poquitos kilómetros. Y con Ávila, pues ya ves. Uh-huh. Yo, sin embargo, la imagen de Sor María Jesús de Ágreda a mí me cautivó desde el momento que leí, que yo creo que todos nuestros oyentes la conocen, el libro de la Dama Azul, que va dedicada precisamente a lo que es su imagen y su vida. Y me cautivó directamente y empecé pues a empaparme de su historia. De hecho, fui a su convento, que hay una cosa muy curiosa, que su cuerpo está incorrupto allí en el convento de Ágreda. Y invito a todo el mundo a que vaya porque no va a pasar desapercibido las cosas que se sienten allí en ese convento. Y Sor María Jesús de Ágreda se la reconoce sobre todo, aparte de sus éxtasis y su obra literaria, que su obra literaria, no sé si conocéis, que fue declarada herética, es decir, no fue aceptada nunca por la Iglesia porque decían que era herética. Y le obligaron a quemar la primera obra y una de las más importantes de Sor María Jesús de Ágreda, que era La ciudad mística de Dios. La obligaron a quemar. Su confesor le dijo que por Dios, que eso no se podía, ni leer, que era herético totalmente. Y sin embargo, su segundo confesor sí que la animó a que lo volviera a escribir. Y cuentan que las monjitas de allí la veían escribir como si directamente se lo hubiera aprendido de memoria. Entonces era súper curioso como la segunda vez que lo escribió parecía que lo tenía grabado en la mente, ¿no? Hizo muchas más obras, como el Tratado de la redondez de la tierra, donde ella hablaba de sus propias visiones cuando tenía las bilocaciones. Decía que ella subía, unos ángeles venían a buscarlas en un coro con unos sonidos y podía ver la redondez de la tierra cuando se desplazaba a otros lugares. Su principal obra, por decirlo de alguna forma, que era la meditación, porque ella caía en éxtasis, pero era la evangelización de los pueblos de Texas, el norte de México, que era donde ella aparecía. Era súper curioso porque decían los indígenas que aunque no hablaban el mismo idioma, eran capaces de entenderla. Y cada vez que ella se aparecía, por donde caminaba había flores azules, era muy curioso. Entonces, cuando llegaron allí los franciscanos a evangelizar, ya había un tropel de indígenas que iban a pedir directamente el bautismo, porque ya estaban evangelizados por Sor María Jesús de Ágreda, que al principio era muy curioso porque la confundieron con la monja de Carrión. Es decir, con la que hemos hablado, la monjita que hemos hablado antes, con Sor Luisa de la Ascensión. Porque como era una monja que se bilocaba y ella había conseguido ser famosa por sus bilocaciones, pensaban que era ella, pero claro, no coincidían en hábito. Entonces ellos veían a una dama, como bien dice el libro, ¿no? Una dama vestida de azul, y era nuestra Sor María Jesús de Ágreda. Uh-huh. Entonces yo creo que eran unas historias absolutamente fantásticas. Cuidado, Sor María Jesús de Ágreda está en proceso de beatificación, es decir, se la considera venerable. Todavía la Iglesia no ha aceptado del todo los escritos que ella hacía, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Aparte, yo creo que hay algo muy curioso. ¿Te acuerdas que en el primer programa hablamos de Empel, ¿no? Que hablábamos de la Inmaculada Concepción? Bueno, pues estas monjitas, antes de la Reforma Teológica, donde la Iglesia aceptaba la Inmaculada Concepción, ellas tenían como bandera la imagen de la Inmaculada Concepción. Y Sor Luisa era la que, junto con Fernando II, llevó a los tercios su gran fe de la Inmaculada Concepción. Imagínate
lo interesante que es, por hilar un poquito, un poco de cómo empezamos parte de la principio. victoria de Empel, parte del milagro le corresponde a ella, deberíamos decir entre zamoranos, castellanos, es decir, aquí somos impresionantes. Hay una cosa también que me gustaría comentar, que yo creo que hay que darle voz a Sor Luisa de la Ascensión, es que ella fue condenada por la Inquisición, es decir, a ella la sacaron de su convento de Carrión y la llevaron a Valladolid, a un convento en Valladolid, y directamente allí la dejaron. 16 meses después ella falleció y 12 años después la exculparon. Entonces, es algo que sí que me gustaría dejarlo, pues más que nada en su memoria. Bueno, pues el homenaje a los místicos en la figura de 3 místicas, mujeres: Santa Teresa de Jesús, Sor Luisa de la Ascensión y Sor María Jesús de Ágreda, todas además paisanas de por aquí, de Castilla y León. Mucho misterio detrás de la vida y de la obra de estas místicas. Marina Requejo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros.